Prepárate para un viaje fascinante mientras exploramos la increíble narrativa de la Biblia. Desde el épico momento de Adán en el deslumbrante jardín del Edén hasta el impactante desenlace con la muerte de los discípulos de Jesús, este recorrido promete cambiar tu perspectiva para siempre. La emocionante narrativa de la Biblia se despliega ante ti, revelando no solo la caída de la humanidad, sino también la promesa de redención. Si alguna vez has tenido dificultades para entender la Biblia, este video es la clave para desentrañar sus misterios. Abre tu corazón a la palabra de Dios, y al final de este viaje, la promesa es clara: ya no serás el mismo. Ven y maravíllate con las Escrituras, siendo edificado e iluminado por cada revelación. Al sumergirte en estas historias extraordinarias, descubre cómo pueden transformar tu vida. Presiona play y déjate envolver por este increíble viaje espiritual. Al principio, mucho antes del tiempo, solo existía Dios. Siempre presente, sin origen, Él es la fuente de todo, el creador que no fue creado, el Padre de la eternidad. La eternidad, un atributo exclusivo de Dios. En un gesto divino, Dios dio origen a los cielos y la tierra. En el sexto día, moldeó al hombre a su imagen y semejanza, creando a Adán y Eva, seres perfectos que disfrutaban de la plenitud de la comunión con Él en el deslumbrante jardín de Dios. Sin embargo, la tragedia golpeó cuando sucumbieron al pecado, arrastrando a toda la humanidad hacia un abismo de depravación total, ya que todos estábamos unidos en Adán y Eva. En un momento crucial de la historia, Adán y Eva dieron a luz a dos hijos, Caín y Abel. Sin embargo, la sombra de la envidia se proyectó sobre ellos, llevando a Caín a cometer el primer homicidio y fratricidio de la humanidad, sellando su destino como el primer asesino en la narrativa humana. A medida que la historia avanza, Adán y Eva tuvieron un tercer hijo, Set, del cual surgiría una descendencia santa, orientada hacia Dios. Sin embargo, la maldad y la violencia pronto se extendieron por la tierra. Ante esto, Dios tomó la decisión de purificar la tierra del hombre que él mismo había creado. En medio de la corrupción, destaca Noé, un hombre justo. Dios, a través del diluvio, eligió preservar a Noé, su esposa y sus tres hijos, Sem, Cam y Jafet, junto con sus respectivas esposas, en un arca construida por ellos. El comienzo después del diluvio se caracterizó por la población de la tierra y la formación de diferentes naciones. Sem se convirtió en el padre de las naciones semitas, Cam de los pueblos africanos y asiáticos, y Jafet de los europeos. Dios eligió entonces a una familia específica para ser el instrumento de su promesa mesiánica. Abraham, llamado por Dios en Ur de los Caldeos, dejó su tierra y parientes, convirtiéndose en un peregrino de la fe. Junto a su sobrino Lot, Abraham viajó erigiendo altares a Dios por donde iba. Dios hizo una promesa extraordinaria a Abraham: tendría un hijo, el hijo de la promesa, y sería padre de una nación numerosa, bendiciendo a todas las familias de la tierra a través de él. Sin embargo, la jornada de Abraham no estuvo exenta de desafíos. Después de 11 años de espera, Sara, su esposa, dudando de la promesa divina, sugirió que Abraham tuviera un hijo con su sierva, Agar. De esta unión nació Ismael, quien se convirtió en el padre de una nación numerosa, los árabes, que a lo largo de la historia se convertirían en enemigos del pueblo de Israel. Cuando Abraham alcanzó la edad de 99 años, Dios se le apareció nuevamente, revelando que su descendencia sería tan numerosa como las estrellas del cielo y la arena del mar. Sin embargo, también profetizó que su posteridad sería esclava durante 430 años. El escenario estaba listo para el cumplimiento de las promesas divinas en una jornada que daría forma al destino de muchas naciones. Prepárate para la increíble transformación en la vida de Abraham, quien vio que su nombre fue cambiado de gran padre a padre de una nación numerosa por Dios. En ese momento, el hijo de la promesa aún no había nacido, pero la fe de Abraham fue recompensada cuando, a los 100 años, su esposa Sara, con 90 años, dio a luz a Isaac. Isaac, a su vez, se casó con Rebeca, quien inicialmente era estéril. Después de 2 décadas de matrimonio, Rebeca fue sanada y dio a luz a gemelos, Esaú y Jacob.
Esaú se convirtió en el padre de los edomitas, mientras que Jacob, cuyo nombre fue cambiado a Israel, se convirtió en el padre de los israelitas. Jacob tuvo 12 hijos y una hija, y a través de su penúltimo hijo, José, la familia de Jacob se trasladó a Egipto. En la tierra de Gosén, una región fértil, estas 70 personas se multiplicaron sorprendentemente. Después de 400 años en Egipto, liderados por Moisés, alrededor de 2 millones de personas iniciaron la peregrinación por el desierto hacia la tierra prometida. Sin embargo, un viaje que debía durar solo 3 meses se convirtió en 40 años debido a la incredulidad del pueblo. La travesía por el desierto estuvo marcada por desafíos y momentos cruciales. 12 espías fueron enviados para explorar la tierra prometida, pero 10 regresaron con informes pesimistas, desencadenando la ira del pueblo contra Dios y Moisés. Frente a los gigantes de la tierra, el pueblo se sintió como langostas, dudando del poder de Dios y resultando en un severo castigo divino. Dios condenó a toda una generación a perecer en el desierto, permitiendo solo la entrada de Josué y Caleb, los espías que mantuvieron la fe. Así, el desierto se convirtió en el mayor cementerio del mundo, excepto para los 2 hombres que confiaron en Dios. Después de 40 años de peregrinación, Josué lideró la conquista de la tierra prometida, pero aún quedaba mucho por conquistar después de su muerte. Una nueva fase estaba a punto de comenzar en la fascinante jornada del pueblo de Israel. Entramos ahora en una larga era de 330 años conocida como el período de los jueces, caracterizada por un gobierno práctico y una notable inestabilidad espiritual en los altibajos de la vida de Israel. En esta época, el pueblo seguía impulsos del corazón debido a su dureza, lo que resultaba en la opresión de numerosos enemigos. Sin embargo, Dios levantó líderes de gran estatura, como Gedeón, Jefte, Sansón y Samuel, para guiar al pueblo en medio de las adversidades. Después de este prolongado periodo, una nueva fase comenzó con la monarquía, motivada por el deseo de Israel de tener un rey, similar a las naciones vecinas. Samuel, el último juez, ungió a Saúl como rey sobre Israel, gobernando durante 40 años. Aunque comenzó humildemente, Saúl, con el tiempo, sucumbió a la soberbia, crueldad, rebeldía y apostasía. Posteriormente, David asumió el trono, también gobernando durante 40 años, trasladando la capital de Hebrón a Jerusalén. Su reinado estuvo marcado por éxitos, fortalecimiento del reino, conquistas territoriales y victorias militares. A pesar de graves pecados, David, un hombre según el corazón de Dios, se arrepintió y obtuvo perdón. De su descendiente vendría el Mesías. Después de la muerte de David, su hijo Salomón gobernó durante 40 años, siendo conocido por su sabiduría y riquezas. Construyó el templo de Jerusalén y disfrutó de paz en su gobierno. Sin embargo, sus muchas esposas lo llevaron a la corrupción, y solo en la vejez Salomón se volvió hacia Dios y se arrepintió de sus pecados. Así, presenciamos 120 años de un reino unificado marcado por decisiones sabias y peligrosos desvíos. Dios atendió el deseo del pueblo al darles reyes, pero las consecuencias de esa elección imprudente pronto se hicieron sentir. Después de la muerte de Salomón, el reino se dividió, ya que su hijo Roboam se negó a cumplir con las demandas populares de alivio de impuestos abusivos. La pompa y el lujo del gobierno de Salomón, sostenidos por trabajadores estrangulados por impuestos, resultaron en un levantamiento de 10 de las 12 tribus, que conspiraron contra Roboam y siguieron a un nuevo líder. Una nueva fase de la historia de Israel estaba a punto de desplegarse. Con la división del reino después de la negativa de Roboam a cumplir con las demandas populares, Jeroboam emergió como el líder del reino del norte, cuya capital se convirtió en Samaria. Este reino perduró durante 209 años, siendo testigo del gobierno de 19 reyes de 8 dinastías distintas. Desafortunadamente, ninguno de estos reyes fue piadoso, todos se apartaron de los caminos de Dios, siguiendo los pasos de Jeroboam. Preocupado por la posibilidad de que sus súbditos buscaran Jerusalén para adorar en el templo, Jeroboam construyó templos en Betel, Gilgal y Berseba, donde colocó un becerro de oro,
induciendo al pueblo a adorarlo como si fuera divino. Esta práctica continuó a lo largo de los 209 años de reinado, con todos los reyes del reino del norte siguiendo el mismo camino impío y perverso, alejándose de Dios. En este contexto de desviación espiritual, Dios levantó a valientes profetas para denunciar los pecados de los reyes, de los profetas interesados y de los sacerdotes sobornados. Amós, Oseas y Miqueas, levantados por Dios, denunciaron la corrupción política, la prostitución de la religión y lanzaron acusaciones divinas contra los poderes ejecutivo y legislativo corruptos. Estos profetas enfrentaron la injusticia social y la opresión económica, clamando por el arrepentimiento del pueblo. En el reinado de Acab y su esposa Jezabel, la perniciosa creencia en Baal, el dios cananeo de la prosperidad, se propagó en Israel. Para desenmascarar esta falsa divinidad, Dios levantó al profeta Elías, quien desafió y desacreditó al ídolo abominable. Eliseo, designado por Dios para suceder a Elías, continuó un ministerio prodigioso. Sin embargo, ante la persistente sordera espiritual del pueblo, Dios utilizó a Asiria como instrumento de su ira. Asiria, un imperio expansionista y sanguinario, fue traída contra la nación de Israel como la vara de la justicia divina. Siempre que conquistaba a un pueblo, practicaba barbaridades y atrocidades contra los subyugados. El reino del norte, sumido en la desobediencia y corrupción, enfrentó las consecuencias de la ira divina a través de la poderosa Asiria. Después de la caída del reino del norte y la deportación de su pueblo al cautiverio asirio, el rey Sargón II, al conquistar a Israel, adoptó una estrategia brutal al mutilar cuerpos y apilar cabezas en las puertas de las ciudades, exponiendo a los habitantes a la amarga ignominia. Luego envió a una mezcla de pueblos a Israel, lo que resultó en una gran mezcla racias, sabiendo que esto debilitaría el potencial de existencia de un pueblo cohesivo. Surgió así el pueblo híbrido llamado samaritano, que se convirtió en un enemigo acérrimo del reino del sur, compuesto por las tribus de Benjamín y Judá. El reino del sur, con sus 20 dinastías, tuvo periodos de reyes piadosos como Asa, Josafat, Ezequías, Jotam, Usías, Joás y Josías. Siempre que un rey piadoso tomaba el trono, la nación prosperaba en todos los aspectos, económico, moral, social y espiritual. Dios, para cumplir la profecía de que el Mesías vendría de la casa de David, levantó profetas como Isaías, Miqueas, Joel, Sofonías y Jeremías para hablar al pueblo de Judá. A pesar de estos momentos de rectitud, la nación de Judá también se corrompió profundamente, ignorando la voz de Dios. Como consecuencia, Dios los disciplinó enviando el ejército babilónico, entregándolos en manos de sus enemigos. El pueblo de Judá fue llevado al cautiverio babilónico, y el reino del sur, llamado Judá, duró 345 años. Después de 2 intentos, Nabucodonosor invadió Jerusalén, destruyó su glorioso templo y llevó al pueblo al cautiverio, dejando la ciudad en tremendo oprobio. Cumpliendo la profecía de Jeremías, el pueblo estuvo en el cautiverio durante 70 años. Durante ese tiempo, Dios levantó a los profetas Jeremías, Ezequiel y Daniel, purificando al pueblo de la idolatría y dando origen a las sinagogas. Cuando el tiempo determinado por Dios llegó, el pueblo de Judá regresó a su tierra, ya bajo el dominio del imperio medo-persa, después de la caída de Babilonia. Ciro, anunciado por Dios 200 años antes de nacer, liberó al pueblo judío, abriendo las puertas para su retorno a la tierra de Canaán. El regreso ocurrió en 3 turnos, liderados por Zorobabel para la reconstrucción del templo, Esdras para la enseñanza de la ley, y Nehemías para la reconstrucción de los muros y la reestructuración política y espiritual del pueblo. Después del retorno del cautiverio babilónico, cuando el pueblo judío inició la reconstrucción del templo, enfrentó diversos desafíos. Inicialmente, los astutos samaritanos intentaron unirse al trabajo para desestabilizarlo. Al ser rechazada su propuesta de colaboración, recurrieron a amenazas y luego enviaron acusaciones al rey Artajerjes, alegando una conspiración contra el reino medo-persa. Esta persecución nefasta paralizó la obra del templo durante aproximadamente 20 años. Durante este periodo,
el celo por el templo disminuyó y el pueblo se volvió hacia sus propios intereses, descuidando la casa de Dios. Entonces, Dios levantó a los profetas Ageo y Zacarías, quienes llamaron al pueblo al arrepentimiento. El mensaje de estos profetas tuvo un efecto rápido y profundo, resultando en un gran despertar espiritual, una restauración en las familias y el sacerdocio, y un retorno sincero a Dios. La reconstrucción del templo fue retomada con entusiasmo. Sin embargo, alrededor de 100 años después, surgió una nueva generación y el pueblo, aunque continuaba asistiendo al templo y ofreciendo sacrificios, ya no honraba a Dios. Comenzaron a presentar animales ciegos, enfermos y cojos en holocausto, menospreciando la mesa del Señor. Los sacerdotes se relajaron en la enseñanza de la palabra de Dios, los matrimonios se desmoronaron en divorcios, y la confianza en que Dios juzgaría al pueblo se debilitó. La devolución de los diezmos también fue descuidada y, a pesar de asistir al templo, estaban alejados de Dios. En este contexto, Dios levantó al profeta Malaquías para llamar al pueblo al arrepentimiento, poniendo así fin al Antiguo Testamento alrededor de 400 años antes de Cristo. Después de Malaquías, ingresamos a un largo periodo de 400 años conocido como el período interbíblico o período del silencio profético. Durante este tiempo, se escribieron los libros históricos y religiosos no canónicos, los libros apócrifos, y el Antiguo Testamento fue traducido del hebreo al griego, dando origen a la famosa versión conocida como la Septuaginta. Espadas cruzadas. El imperio medo-persa cedió lugar al imperio griego, liderado por Alejandro Magno, quien, después de conquistar diversas naciones y reinos, murió prematuramente a los 33 años. Sin embargo, su imperio tuvo un impacto duradero al difundir la cultura helénica y la lengua griega, que más tarde sería fundamental para la rápida difusión del Evangelio, sin fronteras. Con la muerte de Alejandro, el escenario estaba listo para una nueva fase en la historia de la humanidad. Después de la muerte de Alejandro Magno, el reino fue dividido entre 4 de sus generales, destacándose el dominio de los Ptolomeos egipcios y los seleucidas sirios. Israel, por su parte, estuvo constantemente en conflicto, alternando entre el dominio de uno y otro. En un episodio notable, Antíoco Epífanes ultrajó a los judíos al sacrificar un cerdo en el altar del templo en Jerusalén, desencadenando la guerra de los macabeos, que fue ganada por Judas Macabeo después de mucho derramamiento de sangre. En el año 63 a.C., Pompeyo conquistó Jerusalén y los romanos comenzaron a dominar Israel. En este escenario, Antípatro el Grande gobernó, y su hijo, Herodes el Grande, se destacó como un administrador hábil. Herodes expandió y embelleció el templo de Jerusalén, construyó el puerto de Cesarea para facilitar el comercio internacional y las misiones, y erigió la fortaleza de Masada junto con varios palacios y fortalezas. Sin embargo, Herodes era un hombre inseguro y violento. Se casó 10 veces, y el miedo de perder el trono lo atormentaba constantemente. Su paranoia lo llevó a actos crueles, como el asesinato de su esposa Mariamne y la designación y posterior asesinato de Aristóbulo, su sobrino, como sumo sacerdote de Jerusalén. Herodes también ordenó la muerte de sus propios hijos, envió emisarios para perseguir a su suegra en Egipto y cometió atrocidades que llamaron la atención de César Augusto en Roma. Después de la muerte de Herodes, su reino fue dividido entre 4 de sus hijos. Uno de estos hijos, Arquelao, gobernaba sobre Judea, Samaria y Edom, pero su gobierno fue tan desastroso que los judíos pidieron a los romanos que lo destituyeran. La inestabilidad llevó a Roma a instalar un procurador o gobernador romano en Judea, siendo Pilato el gobernador en ese momento. La situación política y estatal catastrófica, bajo el odioso dominio de los herodianos y los romanos, hizo surgir una esperanza política como nunca antes. El pueblo elegido de Dios anhelaba un cambio, y en este contexto tenso, el escenario estaba listo para el cumplimiento de profecías y el advenimiento de una nueva era. En este contexto de opresión y servidumbre, resonaba un clamor por liberación y redención de la injusticia reinante. Fue en este escenario que Jesús, en la plenitud de los tiempos, nació en Belén de Judea, cumpliendo las profecías bíblicas.
El Verbo eterno se hizo carne, habitó entre los hombres, vistió la piel humana, calzó las sandalias de la humildad y compartió la experiencia humana. Jesús, lleno de gracia y verdad, vivió entre nosotros, sintiendo nuestras penas, llorando nuestras lágrimas y llevando sobre sí, en el madero, nuestros pecados. Su resurrección gloriosa fue la garantía de nuestra justificación. La cultura helénica, romana y la contribución de los judíos convergieron para la venida del Mesías al mundo. Cuando Jesús nació, Palestina estaba bajo el dominio de Roma, y la persecución de Herodes llevó a José, María y el niño Jesús a huir a Egipto. Después de la muerte de Herodes, regresaron y se establecieron en Nazaret, donde Jesús creció como el hijo de un carpintero. A los 30 años, comenzó su ministerio, siendo bautizado por Juan el Bautista en el Jordán, identificándose con los pecadores. Mientras Jesús oraba, los cielos se abrieron, el Espíritu Santo descendió sobre él en forma de paloma, y la voz del Padre resonó: «Este es mi Hijo amado, en quien me complazco». Impulsado por el Espíritu, Jesús fue llevado al desierto, donde ayunó durante 40 días y fue tentado por el diablo. Sin embargo, usando la espada del Espíritu, la palabra de Dios, Jesús venció todas las tentaciones. Jesús llamó a 12 hombres como apóstoles, invirtió tiempo en entrenarlos y discipularlos. Recorrió Galilea, la Perea, Samaria y Judea, predicando en ciudades, pueblos, campos, sinagogas, templos e incluso al aire libre. Realizó milagros, sanó a los enfermos, alimentó a los hambrientos, devolvió la vista a los ciegos, enderezó a los paralíticos, hizo caminar a los cojos, devolvió la audición a los sordos, purificó a los leprosos, liberó a los poseídos y resucitó a los muertos. Jesús caminó por todas partes, manifestando la suprema revelación de Dios a los hombres, siendo llamado Emmanuel, Dios con nosotros. Él nació para morir, cumpliendo su misión de redención. En la cruz, aplastó la cabeza de la serpiente, triunfó sobre principados y potestades, y consumó la obra de la redención, liberándonos. Su muerte y resurrección, según las Escrituras, son la base de nuestra justificación. Antes de ascender a los cielos, Jesús completó su misión terrenal. Después de la resurrección, Jesús instruyó a sus discípulos a quedarse en Jerusalén, esperando la promesa del Padre, el revestimiento de poder por el Espíritu Santo. En Hechos 1:8, Jesús compartió la estrategia de acción para ser testigos en Jerusalén, toda Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra. El Pentecostés marcó el inicio de la expansión de la Iglesia, con un crecimiento asombroso en Jerusalén. Sin embargo, como la Iglesia aún estaba limitada a Judea, Dios permitió una persecución que dispersó a los creyentes. Felipe llegó a Samaria, predicando el Evangelio con poder y derribando barreras. Por la imposición de manos de los apóstoles Pedro y Juan, los samaritanos también recibieron el Espíritu Santo. El Evangelio trascendió las fronteras de Israel con la conversión de Saulo de Tarso en el camino de Damasco. Posteriormente, la iglesia de Antioquía de Siria, una iglesia gentil, se convirtió en la madre de las misiones transculturales. Bernabé y Saulo partieron en el primer viaje misionero, estableciendo iglesias en las regiones de Galacia. El segundo viaje incluyó Macedonia y Acaya, plantando iglesias en varias ciudades. Pablo escribió cartas a los Gálatas, Corintios y Tesalonicenses. Durante el tercer viaje misionero, pasó 3 años en Efeso, desde donde escribió cartas a la iglesia de Corinto. En esta ciudad cosmopolita, con el templo de Artemisa, Pablo enfrentó desafíos y plantó iglesias en varias provincias de Asia Menor. Debido a la hambruna en tiempos del emperador Claudio, los judíos fueron expulsados de Roma, como se registra en Hechos 18:2. Pablo organizó una colecta entre las iglesias gentiles para los pobres de Judea. Antes de embarcar hacia Jerusalén, Pablo comunicó a los ancianos de Efeso sobre las tribulaciones que le esperaban, enfatizando su compromiso con el ministerio de predicar el Evangelio de la gracia de Dios, sin considerar su propia vida. Después de escribir varias epístolas, Pablo redactó su carta más robusta a los romanos, compartiendo su deseo de visitar la capital del imperio y llevar la palabra, también planeando ir a España.
A pesar de enfrentar desafíos, como un naufragio milagrosamente salvado en Malta, Pablo se dirigió a Roma, donde estuvo preso durante 2 años, evangelizando a la guardia pretoriana, estimulando a los creyentes a trabajar y escribiendo cartas a Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón. En Roma, la persecución a la iglesia se transformó en una persecución política a partir del año 64, cuando Nerón culpó a los cristianos por el incendio que destruyó gran parte de la ciudad. La brutal persecución resultó en crucifixiones e inmolaciones de creyentes, marcando un periodo sombrío para la iglesia. Pablo fue arrestado nuevamente y, durante este segundo encarcelamiento, escribió su última epístola, la segunda carta a Timoteo. En ella, relató la llegada inminente de su martirio y expresó la esperanza de recibir la corona de la justicia. Alrededor del año 67, el veterano apóstol fue decapitado, dejando un bendito legado para las generaciones posteriores. El Nuevo Testamento, escrito a lo largo de 50 años, contiene 4 evangelios biográficos, siendo 3 sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas. Mateo destaca a Jesús como el Rey de los judíos, escrito especialmente para el público judío. Marcos se enfoca en Jesús como siervo, dirigido a los romanos. Lucas, escrito para los griegos, presenta a Jesús como el Hijo del Hombre perfecto. Juan, a finales del primer siglo, escribió su evangelio para refutar el gnosticismo, destacando la divinidad y humanidad de Cristo. Juan seleccionó 7 milagros y 7 declaraciones yo soy para probar la naturaleza divina de Jesús. El libro de Hechos, sin una conclusión, narra la historia de la iglesia primitiva desde su nacimiento hasta su expansión, liderada por iglesias en Jerusalén, Antioquía y Efeso, alcanzando regiones como Galacia, Macedonia, Acaya y Asia Menor. Las cartas del apóstol Pablo incluyen escritos para iglesias en Roma, Gálatas, Efeso, Filipos, Colosas, Tesalónica, y cartas personales a Timoteo, Tito y Filemón. La carta a los hebreos, de autor desconocido, está dirigida a los judíos tentados por la persecución. Las cartas generales son de Santiago, Pedro, Juan y Judas, abordando diversos temas. El Apocalipsis, escrito por Juan en la isla de Patmos alrededor del año 96, es un libro escatológico que relata la victoria triunfal de Cristo y de su iglesia. Si deseas seguir explorando temas bíblicos, recibir insights espirituales y mantenerte al tanto de más contenido, suscríbete al canal para no perderte las próximas actualizaciones. No olvides darle like si este contenido fue edificante para ti. Juntos podemos seguir creciendo en la fe y el conocimiento de la palabra de Dios.